La lluvia caía sobre la Ciudad de México aquella madrugada del 15 de agosto de 1982, como si quisiera lavar los pecados de lo que estaba por suceder. Yo estaba adentro del convoy blindado número 3, sentado junto a Héctor Morales, un guardaespaldas de 38 años con cicatrices en las manos que hablaban de una vida de violencia contenida. El vehículo avanzaba lentamente por la avenida Insurgentes, esa arteria que atravesaba la ciudad como una vena pulsante de comercio, tráfico y secretos enterrados. Éramos nosotros tres en la cabina de seguridad: Héctor, yo, Ricardo Fuentes, con 25 años y apenas 2 años trabajando en Valores Blindados México, y el chofer, don Gerardo, un hombre de 62 años que había transportado dinero durante más de 30 años sin un incidente. Pensaba que esa sería una noche más. Una noche cualquiera. Si te estás preguntando qué sucedió en esa avenida aquella noche, quédate con nosotros. Si eres de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey o de cualquier parte de la República, te invito a que te suscribas a nuestro canal y nos escribas en los comentarios de dónde nos estás viendo. Porque esta es una historia que cambió vidas, que dejó cicatrices que nunca sanaron y que durante décadas fue guardada en los archivos polvorientos de una ciudad que prefería olvidar. El dinero que transportábamos esa noche era considerable: 800,000 pesos en efectivo, destinados a las sucursales bancarias del norte de la ciudad. En 1982, aquello representaba una fortuna. La inflación había comenzado a devorar la economía mexicana como un animal hambriento, y el gobierno de López Portillo se desmoronaba bajo el peso de sus propias contradicciones. El peso se devaluaba cada día, y los rumores de nacionalización bancaria circulaban por las calles como veneno en el agua. Pero eso eran preocupaciones de otros. Yo solo sabía que tenía que llegar a mi destino, entregar el dinero y regresar a casa antes del amanecer para estar con mi madre, quien vivía sola en una pequeña casa en la colonia Santa María la Ribera. Héctor fumaba un cigarrillo, observando la calle a través de la ventanilla de seguridad reforzada. Su rostro era inexpresivo, profesional. Había trabajado antes en la Policía Federal, según me contó una vez cuando compartimos guardia. Dejó ese trabajo después de un incidente que nunca quiso explicar completamente. Solo dijo: viví cosas que un hombre no debe vivir. Don Gerardo mantenía ambas manos en el volante, atento a cada movimiento del tráfico nocturno. A esas horas, las calles estaban relativamente vacías. Los bares iban vaciándose. Los últimos clientes tambaleándose hacia sus casas o hacia encuentros furtivos en moteles de paso. Las luces de los semáforos reflejaban sus colores rojos y verdes sobre el asfalto mojado por la lluvia. ¿Oíste las noticias?, pregunté, rompiendo el silencio que había permanecido entre nosotros durante los últimos 20 minutos. Dicen que hay una banda nueva operando en el norte: asaltos a bancos, a transportes de valores, al menos 3 en las últimas 2 semanas. Héctor exhaló el humo del cigarrillo sin apartar la vista de la calle. Siempre hay bandas nuevas en esta ciudad, Fuentes. Esta vez solo son más audaces, o más desesperados. Hizo una pausa. Probablemente ambas cosas. ¿Crees que puedan saber sobre nuestras rutas? El nerviosismo se colaba en mi voz, a pesar de mis intentos por sonar despreocupado. Si supieran nuestras rutas, ya estaríamos muertos, respondió Héctor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No es así como funciona. Estos tipos son oportunistas. Ven movimiento de valores, ven policías escasos, ven una ciudad caótica y actúan. No planean mucho, no necesitan hacerlo.
Don Gerardo gruñó desde el asiento del conductor. En mis 30 años he visto 2 intentos de asalto. Ambos fueron desastres. Los tipos no sabían ni cómo usar sus armas. Acabaron en la cárcel o en el cementerio. No preocuparse, joven. Los que trabajan en serio, los que realmente saben qué hacen, no atacan convoyes como el nuestro. Buscan objetivos más fáciles. Quería creerle. Quería creer que su experiencia, sus 30 años de transportar dinero sin un rasguño, significaba que estábamos protegidos por algún tipo de burbuja de suerte. Pero algo en el aire aquella noche era diferente. Algo que no podía explicar. Una sensación en la piel, un hormigueo en los nervios, que me decía que algo malo estaba por ocurrir. La avenida Insurgentes se extendía ante nosotros como un río de asfalto y luz. A nuestra izquierda, los edificios de oficinas dormían en la oscuridad. A nuestra derecha, pequeños comercios cerrados con rejas de seguridad. Pasamos frente a un cine abandonado, sus marquesinas vacías como ojos sin vida mirando la noche. El convoy blindado que viajaba delante de nosotros estaba a unos 200 metros de distancia, apenas visible a través de la lluvia. Detrás, el tercero de la serie seguía a la misma distancia, formando una cadena de seguridad que supuestamente era impenetrable. Eran las 2:47 de la madrugada cuando todo cambió. Lo sé porque miré el reloj en ese momento exacto, sin razón aparente. Solo algo me hizo hacerlo. Y luego vi las luces. No eran las luces normales del tráfico. Eran intermitentes, rápidas, rojas y azules, atravesando la lluvia como espectros. Primero pensé que eran patrullas de la policía. Luego, cuando escuché el sonido sordo de una explosión en la distancia, no fuerte, pero definitiva, supe que estábamos en problemas. ¿Qué fue eso?, preguntó don Gerardo, sus manos tensándose sobre el volante. Bajamos la velocidad. Lentamente, ordenó Héctor, su voz ahora cortante, profesional, despojada de cualquier ironía anterior. Había desaparecido el Héctor casualmente indiferente. Ahora veía al hombre que había sido policía federal, al hombre que había visto cosas que no quería recordar. El convoy delantero comenzó a reducir su velocidad también. Podía verlo a través de la lluvia, sus luces de freno brillando como advertencias. Luego, nada. Todo sucedió en cuestión de segundos, pero en mi memoria, esos segundos se estiraron como horas. El convoy delantero simplemente desapareció. No se detuvo, no se desvió. Simplemente desapareció de nuestra vista, bloqueado por una nube de humo gris que brotaba de la avenida Insurgentes. ¡Mierda!, exclamó don Gerardo pisando el freno. ¡Están atacando! Héctor ya estaba hablando por la radio, su voz calmada, pero urgente. Centro, aquí convoy 3. Tenemos una situación. El convoy 1 ha sido interceptado. Repito, convoy 1 bajo ataque. Necesitamos refuerzos en la avenida Insurgentes, altura de Reforma. ¿Me copian? La radio crepitó con respuestas confusas. Voces hablando sobre frecuencias incorrectas, el caos organizado de una emergencia que aún no era completamente comprendida por el otro lado de la línea. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Mi corazón latía en mi garganta. El dinero, el maldito dinero. 800,000 pesos que de repente parecían insignificantes comparados con lo que podría estar a punto de suceder. «Girar a la derecha, ahora, por la calle lateral», ordenó Héctor a don Gerardo. «Salimos de esta avenida». Pero entonces vimos los vehículos, 3 autos negros, sin placas identificables, que surgieron del humo como bestias emergiendo de las profundidades del infierno. Se posicionaron frente a nosotros, bloqueando completamente la calle. Héctor sacó su pistola con un movimiento que había practicado miles de veces. Sus ojos se volvieron duros, focalizados. «Prepárate, Fuentes», susurró.
como si la situación no fuera ya bastante grave. Luego escuché los disparos. Primero fueron ráfagas de metralleta que golpearon el blindaje de nuestro vehículo como granizo contra un techo de hierro. El sonido era ensordecedor, apocalíptico. Don Gerardo giró el volante desesperadamente, intentando escapar, pero no había a dónde ir. Estábamos atrapados, completamente atrapados en la avenida Insurgentes, bajo la lluvia de agosto de 1982, con hombres armados que querían lo que transportábamos, sin importar cuántos cuerpos tuvieran que dejar atrás. Los impactos de las balas contra el blindaje creaban un ritmo frenético, hipnótico, como si alguien estuviera tocando un instrumento infernal diseñado para anunciar la muerte. Héctor se asomó por la ventanilla de seguridad con su pistola lista, pero no disparó. Estaba evaluando, calculando, buscando un ángulo que no existía. Don Gerardo aceleró en reversa, las ruedas del convoy chirriando contra el asfalto mojado. El vehículo se sacudía como un animal herido, pero el blindaje cumplía su propósito. Nos mantenía vivos, al menos por ahora. ¡Hay más vehículos detrás!, grité, viendo en el espejo lateral cómo otro auto se posicionaba bloqueando nuestra ruta de escape. Estábamos en una trampa perfecta. Habían coordinado esto. No eran oportunistas. Habían estudiado nuestras rutas, conocían el horario, sabían exactamente dónde y cuándo golpear. Todo lo que Héctor había dicho minutos antes era mentira, o peor aún, era su propia ignorancia disfrazada de experiencia. «Contactar con el convoy 3», ordenó Héctor por radio. «Adviertan al convoy posterior. Esto es una emboscada coordinada». Pero la radio solo emitía estática y voces superpuestas. El caos había invadido todas las frecuencias. Alguien gritaba sobre disparos en otra ubicación. Otra voz reportaba un auto volcado. La Ciudad de México estaba bajo ataque, aunque nadie supiera exactamente por qué ni de dónde venía la amenaza. Los disparos continuaban. Ahora podía escuchar voces afuera, hombres gritando órdenes en español, algunos acentos que no reconocía. El convoy blindado no tenía forma de defenderse efectivamente. Estábamos diseñados para resistir ataques de baja intensidad, robos oportunistas, no para una operación militar coordinada como la que estaba desplegándose en la avenida Insurgentes. Nuestras únicas armas eran las pistolas de Héctor y don Gerardo, insignificantes contra lo que enfrentábamos. Fue entonces cuando sentí el impacto. No fue una bala que atravesara el blindaje, fue algo más potente, más devastador. Una explosión cercana que sacudió el convoy entero, levantando la parte trasera del vehículo centímetros del suelo. Mi cabeza golpeó contra la pared metálica y vi estrellas. El sabor de la sangre llenó mi boca. Habían usado explosivos. «¡Molotov!», gritó Héctor. «Están intentando quemar el vehículo». Don Gerardo pisó el acelerador con todas sus fuerzas, pero el convoy no respondió como debería. Algo estaba dañado. Podía escucharlo en el sonido del motor, en la manera en que la transmisión se resistía, como si el vehículo mismo estuviera muriendo. «¡Hacia la izquierda! ¡Gira a la izquierda!», ordenó Héctor. Don Gerardo intentó maniobrar, pero era demasiado tarde. Otro impacto, esta vez en la parte frontal del convoy. El blindaje resistió, pero los ocupantes del vehículo delantero no tuvieron la misma suerte. A través del polvo y el humo, vi figuras corriendo. Algunos de ellos eran nuestros, guardaespaldas del convoy 1, intentando escapar de sus posiciones. Otros eran los atacantes con armas automáticas que brillaban bajo las luces de la avenida. «¡Vamos a morir aquí!», grité sin poder contenerme. El miedo había tomado control de mi voz, de mis pensamientos, de cada fibra de mi ser. Héctor se giró hacia mí, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: la aceptación de la muerte. No era resignación, era algo más profundo.
Era un hombre que había visto lo peor de la humanidad durante toda su vida adulta, y que finalmente había llegado el momento en que la humanidad regresaba para cobrarse su precio. «Escúchame, Fuentes», dijo con una calma que contrastaba violentamente con el caos que nos rodeaba. «Vamos a salir de aquí, no porque vayamos a ganar, sino porque es lo último que nos queda. ¿Entiendes?». Antes de que pudiera responder, don Gerardo encontró un espacio. No fue un gran espacio, apenas suficiente para que el convoy se deslizara entre los autos que bloqueaban la calle. El blindaje raspó contra metal, chispas volando en la noche lluvia. Durante un momento casi creí que íbamos a lograrlo. Luego, las llantas traseras golpearon algo. No sé qué. Tal vez una trampa de clavos. Tal vez los atacantes habían previsto este movimiento también. El convoy se inclinó hacia un lado y escuché el sonido característico de llantas reventándose. Don Gerardo luchó contra el volante, intentando mantener el control, pero el vehículo era demasiado pesado, estaba demasiado dañado. Nos detuvimos. Completamente detenidos en medio de la avenida Insurgentes, bajo la lluvia de agosto de 1982, rodeados por hombres armados que querían lo que había dentro de nuestra caja fuerte. Héctor se giró hacia mí nuevamente. «¿Tienes familia, Fuentes?» «Sí», respondí pensando en mi madre. «Mi madre vive en Santa María la Ribera». «Entonces, por ella, vamos a intentar sobrevivir esto», dijo Héctor. Luego metió su pistola en la funda y levantó las manos. «Nos rendimos, pero les voy a exigir algo. Queremos salir vivos de aquí. El dinero no vale nada comparado con nuestras vidas». Don Gerardo también levantó sus manos, aunque las suyas temblaban. Su experiencia de 30 años no lo había preparado para esto. Nada lo habría preparado. La puerta del convoy fue forzada desde el exterior. El sonido del metal siendo rasgado, de cerraduras siendo destruidas, de nuestro refugio siendo violado. Y luego, en la abertura, vi los rostros de nuestros atacantes. Algunos eran jóvenes, apenas adolescentes con armas que parecían demasiado grandes para sus cuerpos. Otros eran hombres mayores, profesionales, que se movían con la precisión de alguien que había hecho esto antes. El líder era un hombre de unos 45 años, con una cicatriz que le dividía la mejilla izquierda. Sus ojos eran fríos, indiferentes, como si no estuviera mirando a 3 hombres, sino a 3 obstáculos que necesitaba ser removidos. «¿De dónde vienen ustedes?», preguntó, su voz profunda y peligrosa. «Valores Blindados, México», respondió Héctor sin titubear. «Somos escoltas. Transportamos dinero, es lo que hacemos». El líder se rió, un sonido que no tenía humor. «Claro que lo hacen, eso es exactamente lo que pensé». Se giró hacia los hombres detrás de él. «¿Cuánto tenemos aquí?» $800,000 pesos, jefe», respondió uno de los hombres más jóvenes, ya habiendo logrado acceder a la cámara de seguridad en la parte trasera del convoy. «Es todo. Nada más». El líder asintió lentamente. «Está bien. 800,000 es 800,000. Luego se giró nuevamente hacia nosotros. «¿Alguien fue herido aquí? ¿Alguien necesita un médico?» La pregunta era tan inesperada que tardé un momento en procesar. ¿Acaso les importaba si estábamos heridos? ¿Acaso esto no iba a terminar en una masacre? «Estamos bien», respondió Héctor cautelosamente. «Solo queremos vivir». «Todos queremos vivir», dijo el líder, metiendo su pistola en la cintura de su pantalón. «Ese es el problema de este país. Todos queremos vivir, pero muy pocos están dispuestos a hacer lo que es necesario para hacerlo». Luego, escuchamos las sirenas. Muchas sirenas. La policía estaba llegando, finalmente, después de todo. El líder se giró hacia sus hombres. Su expresión cambió instantáneamente. Lo que había sido casi conversacional se convirtió en urgencia pura. «¡Vámonos! ¡Ahora!»,
gritó. Los hombres corrieron hacia sus vehículos, cargando bolsas llenas de dinero. El líder se detuvo un momento, miró hacia atrás, directamente a mis ojos. Por un segundo, pensé que iba a disparar, que todo había sido una prueba y que ahora venía la ejecución. Pero no lo hizo. Solo asintió, como si reconociera algo en mí, alguna conexión humana que no podía explicar. Luego desapareció en la noche, dejándonos solos en el convoy dañado, bajo la lluvia, respirando pero apenas, esperando que la policía nos encontrara vivos. Las sirenas se acercaban cada vez más. Yo estaba temblando, no de frío, sino de la adrenalina que aún corría por mis venas. Héctor estaba en silencio, los ojos cerrados, como si rezara. Don Gerardo lloraba silenciosamente, las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. Habíamos sobrevivido, pero sabía, incluso en ese momento, que la verdadera prueba aún no había comenzado, porque sobrevivir al ataque era solo el primer paso. Lo que vendría después, las preguntas, las investigaciones, los secretos que inevitablemente saldrían a la luz, sería infinitamente más complicado. Las luces rojas y azules de las patrullas de policía iluminaban la avenida Insurgentes cuando finalmente llegaron. Y yo, Ricardo Fuentes, un joven de 25 años que solo quería transportar dinero y volver a casa con su madre, me di cuenta de que nada en mi vida volvería a ser igual después de esta noche. Los primeros interrogatorios duraron 14 horas. Fue como si el tiempo se hubiera detenido en algún lugar entre la realidad y una pesadilla de la que no podía despertar. La Procuraduría General de la República, o PGR como todos la llamaban, había establecido su centro de operaciones en una estación de policía en la colonia Cuauhtémoc, a solo unos kilómetros del lugar donde habían atacado el convoy. Las paredes de la sala de interrogatorios eran de un gris desconchado que parecía absorber la luz, como si el edificio mismo estuviera enfermo. Un foco fluorescente parpadeaba constantemente arriba de mi cabeza, cada parpadeo marcando el paso de los minutos que se convertían en horas. El detective que me interrogaba se llamaba Roberto Sánchez. Era un hombre de unos 50 años, con los ojos inyectados de sangre y las manos manchadas de nicotina. Fumaba un cigarrillo tras otro, dejando las colillas en un cenicero de vidrio que ya estaba lleno. Su voz era ronca, como si su garganta estuviera permanentemente dañada por años de gritar y fumar. «Cuéntame todo nuevamente», dijo, golpeando suavemente la mesa entre nosotros con el índice. «Desde el principio, desde el momento en que salieron de la base de valores blindados. Repetí mi historia, nuevamente, por tercera vez, o tal vez era la cuarta. Había perdido la cuenta. Cada vez que contaba lo sucedido, parecía menos real, como si mi propia narrativa estuviera erosionando los hechos, reemplazándolos con fragmentos de lo que pensaba que debería haber sucedido. ¿Reconociste a alguno de ellos?, preguntó Sánchez, encendiendo un nuevo cigarrillo del anterior. No, estaba oscuro, estaban armados, la lluvia. ¿Qué hay del líder, el que habló contigo, el que tiene la cicatriz? Eso fue lo que me detuvo. ¿Cómo sabía sobre la cicatriz? Yo no había mencionado la cicatriz en el primer interrogatorio. Solo Héctor y don Gerardo conocían esos detalles. ¿De quién obtuviste esa información?, pregunté, violando las reglas tácitas del interrogatorio, donde el acusado, aunque técnicamente no era acusado de nada, se suponía que debería responder preguntas, no hacerlas. Sánchez sonrió, y fue una sonrisa que no me gustó. Tenemos testigos, gente que estaba en las calles esa noche. Conductores de taxi, trabajadores nocturnos, putas en esquinas. La ciudad siempre está despierta, Fuentes. Siempre hay ojos. Siempre hay oídos. Pero sabía que estaba mintiendo, o al menos
No estaba siendo completamente honesto, porque lo que me preocupaba verdaderamente era que tal vez Héctor o don Gerardo hubieran dicho algo que yo no sabía. Tal vez la cicatriz significaba algo. Tal vez significaba que el ataque había sido personal, dirigido. «Quiero un abogado», dije, recordando de repente que tenía derechos, aunque en ese momento me parecían tan irrelevantes como un paraguas en medio de un huracán. Sánchez se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso. «Un abogado. Claro, eso significa que tienes algo que ocultar. Significa que sé cuando estoy siendo manipulado». Durante los días siguientes, mientras estaba bajo custodia técnica, no era exactamente un arresto, pero tampoco era libre para irme, supe lo que estaba sucediendo en el resto de la ciudad. El ataque al convoy no había sido un incidente aislado. Había sido parte de algo mucho más grande, un patrón de violencia coordinada que había sorprendido a las autoridades. 3 convoyes fueron atacados esa noche. El primero, el convoy 1, había sufrido bajas. 2 guardaespaldas muertos. Uno de ellos era Jorge Mendoza, un hombre con el que había compartido comidas en el comedor de valores blindados. Un hombre con 2 hijos pequeños. El segundo convoy, al que yo pertenecía, había logrado escapar sin muertes, aunque con daños significativos. El tercero nunca fue interceptado. Se había desviado de su ruta habitual a último momento, por razones que nadie parecía poder explicar claramente. Las autoridades estaban desconcertadas. Esto no era el trabajo de delincuentes ordinarios. Era demasiado coordinado, demasiado bien planificado. Los periódicos comenzaron a especular sobre carteles de drogas, sobre bandas de tráfico de armas, sobre conflictos internos dentro de las mismas fuerzas de seguridad. Todo era posible en la Ciudad de México de 1982, especialmente cuando el país estaba desmoronándose económicamente. Fue en el 5.º día cuando algo cambió. Estaba en la sala de espera de la estación de policía, sentado en una silla de plástico incómoda, esperando ser interrogado nuevamente, cuando vi a Héctor siendo escoltado por 2 agentes federales. Su rostro estaba pálido, y había un moratón en su mejilla que no estaba allí antes. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, apenas, pero fue suficiente para comunicar el miedo mutuo. Después de eso, no lo vi más durante 3 semanas. Mi madre vino a visitarme al 4.º día de detención. Vino con una tía, la hermana de mi padre que había muerto cuando yo tenía 8 años. Mi madre se veía como si hubiera envejecido años en solo unos días. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar y sus manos temblaban cuando me abrazó en la sala de visitas, bajo la mirada vigilante de los guardias. «¿Estás bien?», preguntó, lo cual era una pregunta absurda bajo las circunstancias. Claramente no estaba bien. Estaba retenido por la policía, interrogado sobre un ataque violento en el que había casi muerto, viviendo en un pequeño cuarto sin luz natural, comiendo comida que parecía estar hecha de cartón. «Estoy bien, mamá», mentí. «Pronto me dejarán ir. No hice nada malo, solo estaba trabajando». Ella no me creyó, pero fingió hacerlo porque era lo que ambos necesitábamos en ese momento. La verdad era demasiado pesada para cargar mientras estábamos separados por una mesa de metal y observados por guardias desinteresados. «¿Necesitas dinero?», preguntó. «¿Un abogado?». Intenté sonreír. «Tengo dinero. No necesito un abogado. Solo necesito que esto termine». Pero sabía que nada iba a terminar pronto. La investigación apenas estaba comenzando, y las autoridades claramente no tenían ni idea de quiénes eran los atacantes. Eso significaba que la búsqueda sería larga, complicada, y probablemente nunca llegaría a una resolución satisfactoria. Fue durante la 3.ª semana de detención cuando Detective Sánchez vino a verme con una carpeta nueva. La abrió lentamente,
dramáticamente, como si estuviera revelando los secretos del universo. ¿Reconoces a alguien aquí?, preguntó, mostrándome una serie de fotografías. Eran fotografías de hombres, algunos que reconocía vagamente de la calle, otros que eran completamente extraños. Negué con la cabeza. No reconocía a nadie. ¿Estás seguro?, presionó Sánchez. Mira con cuidado, el líder. Nos gustaría saber si alguno de estos podría ser el hombre con la cicatriz. Volví a mirar las fotografías, y luego vi algo que hizo que mi sangre se congelara. Era una fotografía de un hombre, no el líder, sino alguien que recordaba de los años anteriores. Alguien que había trabajado para Valores Blindados hace algunos años. Un guardaespaldas que había sido despedido por robo de menores cuantías. Su nombre era Luis Vargas. ¿Lo reconoces?, preguntó Sánchez, viendo algo en mi expresión. No, mentí. No reconozco a nadie. Pero ambos sabíamos que había reconocido algo. Y ambos sabíamos que mentía. Lo que no sabía en ese momento era que reconocer a Luis Vargas era apenas el comienzo de un viaje que me llevaría a lugares que nunca había imaginado, a secretos que habían estado enterrados durante años, a la verdad sobre lo que realmente había sucedido aquella noche en la avenida Insurgentes. Fue ese mismo día cuando detective Sánchez me dejó en libertad, sin explicación, sin disculpas. Solo me dijo que podía irme, que si las autoridades me necesitaban nuevamente, sabrían dónde encontrarme. Dejé la estación de policía sintiéndome como si emergiera de una tumba. El aire nocturno, aunque estuviera contaminado por los vapores de la ciudad, nunca me había parecido tan dulce. Mi madre me estaba esperando afuera, en la esquina, con un taxi. Corrió hacia mí cuando me vio. Me abrazó como si temiera que desapareciera nuevamente. No dije mucho en el camino a casa. Simplemente me senté en el taxi, mirando las calles de la Ciudad de México que pasaban, viendo la ciudad con nuevos ojos. Los ojos de alguien que sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Esa noche, en mi pequeña habitación en la casa de Santa María la Riviera, me pasé horas pensando en Luis Vargas. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había terminado liderando lo que parecía ser un ataque coordinado contra convoyes blindados? ¿Y por qué detective Sánchez me había mostrado su fotografía, sabiendo perfectamente que lo reconocería? Fue entonces cuando recibí la visita nocturna. Un golpe suave en la puerta trasera de la casa, el tipo de golpe que alguien hace cuando no quiere que nadie más escuche. Mi madre estaba durmiendo. Miré por la ventana y vi a un hombre de pie en la oscuridad. Pasaron segundos antes de que reconociera quién era. Era Héctor Morales. ¿Qué haces aquí?, susurré, abriendo la puerta apenas lo suficiente para verlo. Estaba mojado, como si hubiera caminado bajo la lluvia durante horas. Sus ojos tenían la misma expresión que había visto en el interrogatorio. Miedo, pero también determinación. «Necesitamos hablar», dijo. «No aquí, en un lugar seguro. Mañana al amanecer, en el parque de Chapultepec, cerca de los Pinos Antiguos. No le digas a nadie, no a la policía, no a tu madre, no a nadie». «¿Qué está pasando, Héctor?», pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Algo estaba profundamente mal con todo esto. Algo que iba más allá de lo que el detective Sánchez o las autoridades estaban revelando. «Mañana te lo diré todo», respondió Héctor. «Por ahora, solo confía en mí. Y Fuentes, una cosa más. Olvida lo que viste en esas fotografías. Olvida que reconociste a Luis Vargas. Porque si no lo haces, ambos estaremos muertos antes de que termine el mes». Luego desapareció en la noche, dejándome solo con la puerta abierta, la lluvia entrando en la casa, y la terrible comprensión de que el ataque al convoy había sido apenas la punta de un iceberg de corrupción, violencia y secretos que se extendía mucho más profundo de lo que nadie estaba admitiendo. Al amanecer, me dirigí al parque de Chapultepec.
No sabía si debería ir. Cada instinto me decía que era una trampa. Pero de alguna manera sabía que Héctor me había salvado la vida aquella noche en la avenida Insurgentes. Y si me pedía que lo escuchara, tenía que hacerlo. Los pinos antiguos estaban cubiertos de niebla matinal. El parque estaba casi vacío a esas horas, apenas algunos corredores y paseadores de perros. Encontré a Héctor sentado en una banca de madera, esperándome con 2 tazas de café que había comprado en un puesto cercano. «Gracias por venir», dijo cuando me senté a su lado. «¿Qué está pasando?», pregunté nuevamente sin preámbulos. «¿Quién es Luis Vargas realmente y por qué Sánchez me mostró su fotografía?». Héctor tomó un sorbo de café lentamente, como si estuviera organizando sus pensamientos, buscando la mejor manera de explicar algo que era probablemente muy complicado. «Luis Vargas es el hermano menor de alguien muy importante», comenzó. «Alguien que trabaja dentro de la misma estructura de seguridad que debería estar investigando el robo del convoy. Alguien con poder, con conexiones, con motivación para mantener ciertos secretos enterrados». «¿Quién?», pregunté, aunque algo dentro de mí ya estaba comenzando a formular respuestas. «Detective Roberto Sánchez», dijo Héctor. «Aunque Sánchez no es su verdadero nombre, es un alias que ha usado durante años para operar dentro de la Policía Federal sin levantar sospechas. Su verdadero nombre es Javier Sánchez Cortés y ha estado involucrado en operaciones de tráfico de dinero, protección de carteles y cosas mucho peores durante más de una década. El mundo se movió bajo mis pies. El hombre que me había interrogado, que aparentemente estaba investigando el robo, era en realidad parte de la corrupción que lo había causado». «¿Por qué me estás diciendo esto?», pregunté. «Porque vas a ayudarme a probarlo», dijo Héctor. «Y porque, de alguna manera que aún no comprendo completamente, la verdad sobre esta noche necesita salir a la luz, aunque eso signifique arriesgar nuestras vidas». Los siguientes meses fueron un infierno de paranoia, vigilancia constante y mentiras estratégicas. Héctor me enseñó cómo moverme sin ser detectado, cómo identificar si alguien me estaba siguiendo, cómo hablar sin decir nada en caso de que nuestras líneas telefónicas estuvieran intervenidas. Porque estaban intervenidas. Lo sabíamos. La pregunta no era si lo estaban haciendo, sino cuánto tiempo pasaría antes de que decidieran que ya no servíamos de utilidad. La estrategia era simple, pero peligrosa. Recopilar pruebas, documentos, registros de transacciones, testimonios de otros guardaespaldas que habían notado inconsistencias en los procedimientos de seguridad de los convoyes. Resulta que no había sido coincidencia que el convoy 3 se desviara de su ruta habitual la noche del ataque. Había sido una orden directa de alguien dentro de la administración, alguien que sabía exactamente dónde estarían los otros 2 convoyes, cuándo estarían allí y cuánta resistencia enfrentarían. Luis Vargas había sido el ejecutor, pero no el arquitecto. Había sido un peón, como todos nosotros. La diferencia era que su hermano, Javier Sánchez, lo había colocado en esa posición. Y cuando todo salió mal, cuando los medios comenzaron a hacer preguntas, cuando la sociedad civil empezó a organizarse pidiendo explicaciones, Javier Sánchez necesitaba un chivo expiatorio, alguien que pudiera ser sacrificado para que la corrupción más profunda permaneciera oculta. Fue don Gerardo quien me proporcionó la pieza final del rompecabezas. Lo encontré en un bar en la colonia Doctores, 3 meses después del ataque. Se veía destrozado, como si hubiera envejecido décadas en solo unos meses. Sus 30 años de experiencia sin un incidente habían terminado en la peor noche de su vida, y aparentemente la culpa lo estaba consumiendo.
Necesito decirte algo, me dijo, después de varios tequilas. Algo que debería haber dicho hace mucho tiempo, pero tenía miedo. Me contó que había sido contactado antes del ataque. Un hombre lo había visitado en su casa. Le había mostrado fotos de su familia, esposa, 3 hijas adultas, 5 nietos, y le había dejado clara una cosa. Si desviaba de la ruta habitual esa noche, si hacía exactamente lo que le indicaban, sus seres queridos estarían seguros. Si se negaba, no habría seguridad para nadie. El desviador había sido don Gerardo, no por traición, sino por amor, por la necesidad de proteger a su familia. Y había pasado los últimos 3 meses viviendo con esa culpa, sabiendo que su acción había resultado en la muerte de Jorge Mendoza, sabiendo que había facilitado el robo de 800,000 pesos que pertenecían a una institución que alimentaba a millones de mexicanos pobres a través del sistema de crédito. ¿Quién fue el hombre?, pregunté, aunque ya lo sabía. Javier Sánchez, susurró don Gerardo. El detective, o lo que sea realmente. Vino a mí con la propuesta hace un mes antes del ataque. Dijo que era solo un trabajo donde nadie saldría herido si yo cumplía las instrucciones. Mentía, por supuesto, pero yo era demasiado viejo, demasiado asustado para darme cuenta. Con esta información, Héctor finalmente tuvo todo lo que necesitaba. Hablamos durante noches enteras sobre qué hacer. La policía no nos ayudaría porque la corrupción permeaba toda la institución. Los medios de comunicación eran controlamenta dirigidos o carecían del coraje necesario para desafiar a alguien tan bien conectado como Javier Sánchez. Incluso el gobierno federal estaba comprometido. Sánchez tenía amigos en lugares muy altos. Tenemos una opción, finalmente dijo Héctor, una noche en mi pequeña habitación. Es peligrosa. Probablemente nos cueste la vida, pero es la única opción que nos deja con algo parecido a la dignidad intacta. ¿Cuál es? Pregunté, aunque ya presentía la respuesta. Vamos a ir directamente a la prensa, no a los periódicos grandes, a los pequeños, a los independientes, a los que aún tienen algo de integridad, y vamos a decir todo. Vamos a nombrar nombres, vamos a proporcionar pruebas, vamos a exponer toda la red de corrupción, y luego vamos a desaparecer. Vamos a salir de la ciudad, tal vez del país, y vamos a vivir en el anonimato por el resto de nuestras vidas. ¿Y si nos atrapara antes? Entonces habremos hecho todo lo que pudimos hacer, respondió Héctor. Habremos intentado, eso tiene que ser suficiente. Fue el 23 de noviembre de 1982, exactamente 3 meses después del ataque al convoy, cuando la historia salió a la luz. Una pequeña revista independiente llamada Testimonios de México publicó un artículo de 6 páginas titulado La verdad detrás del robo de Avenida Insurgentes, corrupción en los más altos niveles. El artículo contenía detalles que solo alguien que estuviera presente en el convoy podría conocer. Contenía nombres, contenía fechas, contenía documentos que probaban que Javier Sánchez había estado moviendo dinero robado a través de cuentas bancarias fantasma durante años. El escándalo fue enorme. Los periódicos grandes, que habían permanecido en silencio, repentinamente encontraron el coraje necesario para publicar sus propias investigaciones. Se abrieron investigaciones federales. Se realizaron arrestos. Javier Sánchez fue capturado intentando cruzar la frontera hacia Estados Unidos, pero esa es la versión de los titulares. La verdad fue mucho más complicada y mucho más oscura. 2 días después de que el artículo saliera a la luz, Héctor fue encontrado muerto en un hotel en Paseo de la Reforma. La causa oficial fue un paro cardíaco, pero las marcas en su cuello sugerían estrangulación. Su muerte fue rápidamente enterrada en los reportes de prensa, mencionada apenas una línea en el periódico local.
Don Gerardo desapareció. Su familia recibió una tarjeta postal meses después, del sur de México, solo diciendo que estaba vivo, pero que no podía contactar a nadie. Nunca volvimos a tener noticias de él. Yo fui más afortunado, o tal vez más cobarde. Decidí no desaparecer, no luchar más. Simplemente dejé Valores Blindados México, cambié de identidad parcialmente, no huí, pero tampoco permanecí en los círculos en los que había estado, y comencé a vivir una vida tranquila. Conseguí un trabajo en una librería, me mudé a un pequeño apartamento en la colonia Roma, intenté con cierta medida de éxito olvidar. Pero es imposible olvidar, especialmente cuando sabía que no todo había sido resuelto, porque Javier Sánchez, a pesar de su arresto, nunca fue condenado. Pasó 2 años en custodia, pero sus abogados muy caros, pagados por personas muy poderosas, lograron que los cargos fueran desestimados por irregularidades procedimentales. Fue liberado y aunque sus conexiones dentro de la Policía Federal fueron severas, fue transferido a una posición administrativa donde podía continuar sus negocios desde una distancia más cómoda. Luis Vargas fue condenado. Pasó 12 años en prisión. Cuando fue liberado, en 1994, nadie supo a dónde fue. Simplemente desapareció en la Ciudad de México, como todos los que conocen demasiado tienden a hacer. Lo que más me atormentaba, lo que me ha atormentado durante todos estos años, fue la pregunta que nunca fue respondida. ¿Quién había estado dirigiendo todo? Porque estaba claro que ni Javier Sánchez ni Luis Vargas eran lo suficientemente grandes para orquestar algo de esa magnitud. Había alguien más, alguien que había permanecido en la sombra, alguien cuyo nombre nunca fue mencionado en los reportes oficiales. Fue hace apenas 3 meses cuando, por casualidad, vi una noticia en el periódico. Un hombre identificado como Marco Antonio Flores, un exfuncionario del gobierno federal que había trabajado en el Departamento de Seguridad en 1982, había muerto en un accidente automovilístico en Querétaro. No parecería significativo, excepto por una cosa. Yo reconocí ese nombre. Lo había visto en algunos de los documentos que Héctor había recopilado, documentos que yo había destruido hace años por miedo. Marco Antonio Flores había sido el hombre que dio la orden, el hombre que había coordinado el ataque, el hombre que había decidido que 800,000 pesos robados a través de un ataque coordinado contra convoyes blindados era una forma aceptable de financiar proyectos encubiertos del gobierno. Proyectos de los que, incluso ahora, no sé nada. Y ahora estaba muerto. Y estoy pensando, después de 40 años, si su muerte fue un accidente, o si alguien finalmente decidió que sabía demasiado. No sé por qué estoy contando esta historia ahora. Tal vez es porque envejecer te da una perspectiva diferente sobre lo que importa y lo que no. Tal vez es porque el silencio ha pesado demasiado durante demasiado tiempo. O tal vez es porque, en los últimos años, he visto a la ciudad cambiar nuevamente. He visto nuevos escándalos de corrupción, nuevos ataques, nuevas mentiras, y me he dado cuenta de que nada ha cambiado realmente. La máquina sigue funcionando exactamente como lo hacía en 1982. Lo que sé, con certeza absoluta, es que la noche del 15 de agosto de 1982, en la avenida Insurgentes, bajo la lluvia, 3 hombres ordinarios fueron atrapados en un sistema que era mucho mayor que cualquiera de nosotros. Un sistema que existía para servir a los poderosos, para permitirles hacer lo que quisieran sin consecuencias, para mantener a hombres como yo, hombres ordinarios que solo querían trabajar y vivir, en un estado de miedo constante. Héctor Morales murió intentando exponer ese sistema. Don Gerardo pasó el resto de su vida en el exilio, separado de su familia. Y yo
Ricardo Fuentes, ahora con 65 años, he pasado 4 décadas viviendo con la culpa de haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Hace un mes recibí una carta. No tenía remitente, solo mi nombre en el sobre. Adentro había una sola frase, escrita en tinta negra. Finalmente sabemos que fuiste tú quien hizo la revelación. Es hora de cerrar el círculo. No sé quién la envió. Podría haber sido alguien del gobierno, alguien que querría silenciarme permanentemente. O podría haber sido un amigo, alguien que querría protegerme, advirtiéndome que el peligro está cerca. O podría haber sido algo completamente diferente, algo que no puedo ni imaginar. Lo que sé es que ahora, en la oscuridad de mi pequeño apartamento en la colonia Roma, espero cada noche a que alguien toque mi puerta. Y cada mañana, cuando despierto vivo, siento una mezcla de alivio y decepción. Alivio de que haya durado un día más. Decepción porque parte de mí, la parte que nunca dejó de estar en ese convoy bajo la lluvia en la avenida Insurgentes, está cansada. Cansada de vivir con el secreto, cansada de vivir en el miedo, cansada de vivir en una ciudad que prefiere olvidar sus crímenes, que prefiere dejar que los poderosos permanezcan impunes, que prefiere aceptar la corrupción como parte inevitable de la existencia. La verdad es que nunca sobreviví verdaderamente a lo que sucedió aquella noche. Simplemente he estado esperando durante 40 años a que la muerte finalmente decidiera llevarme a un lugar donde las historias nunca son enterradas, donde los secretos nunca permanecen ocultos, donde la verdad finalmente puede respirar libremente. Y tal vez, solo tal vez, contar esta historia es mi forma de asegurar que, cuando llegue ese momento, alguien sabrá lo que sucedió realmente en la avenida Insurgentes el 15 de agosto de 1982. Alguien recordará los nombres de los hombres que murieron. Alguien entenderá que había algo más grande, algo más oscuro, algo que nunca fue completamente revelado, porque la verdad, incluso cuando se expone, incluso cuando aparece en los periódicos y en los reportes oficiales, casi nunca es la verdad completa, casi nunca es justicia, casi nunca es suficiente. Eso es lo que me mantiene despierto cada noche, esperando que toque la puerta, esperando que finalmente llegue el momento en que todo termine, esperando, después de 40 años, a que alguien venga a cerrar el círculo.